radiotv.mx presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por acompañarnos a nuestro segundo programa de Touching Life. En esta ocasión el tema es testamentos. Y bueno, voy a presentar a Claudia Hernández. Ella es la directora del área de legal de Touching Life. Muy buenos días, Claudia. Gracias, buenos días. Y bueno, otra vez nos acompaña nuestra directora general. Otra vez nos acompaña Laritza León. Y bueno, pues qué bueno que nos acompañan. Mucho tráfico en la ciudad, qué impresión. La verdad es que llegamos al RAS, bueno, Claudia llegó muy temprano, como se le caracteriza, pero nosotros de veras nos topamos con un tráfico impresionante. Espero que todos estén, bueno, ya en sus trabajos y si no, en el lugar que necesiten estar y que, bueno, el tráfico vaya aligerándose en lo que resta del día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, sí, súper contentas porque nos recibieron con unas florecitas bien lindas aquí de Radio TV, que es importante que también les digamos que es un espacio muy, muy importante de comunicación. Hay que aprovechar estos espacios que ahora son nuevos, como lo que es Internet. Hay que apoyar estas nuevas oportunidades que nos ofrecen cosas como radio, televisión, ¿no? Que nos da un espacio que los podemos accesar vía Internet. Me dicen que también en radio se oye perfectamente bien. Y bueno, pues muy contentos. El título que le habíamos puesto a este tema del testamento es El último regalo. Y básicamente, ahorita le voy a pasar el micrófono a Clau, consideramos que el último regalo es muy importante porque ya que todos nos vamos a morir. Así es. Y no con eso termina el programa, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. La verdad es que son las cosas, cuando hacemos estas planeaciones de los testamentos, de cómo vamos a la cuestión funeraria, todas estas cuestiones, son temas que no nos gusta hablar, pero no es solamente la persona de mayor edad, o una persona que tenga una enfermedad ya que se sepa que es de largo término, que le dicen, puede morirnos cualquier persona, podemos morir en cualquier momento, no importa la edad que tengamos, y es súper importante dejar las cosas en orden, ¿no? Ahora sí, claro. Así es, qué buena introducción, Lari. Como bien decías, el hacer un testamento no significa que alguien va a morir. Pero yo sí tengo algo bien claro, ¿no? Si amas a los tuyos, otórgales ese último regalo de que cuando te vayas puedan estar tranquilos y con cierta seguridad y certeza jurídica. Uh-huh. Entonces, en este programa nos vamos a enfocar a tratar un poquito de lo que es primero el testamento. El testamento es la única forma legal y eficaz de que cuando tú te vayas, tus bienes y derechos se vayan a quien tú lo decidas. Sí, hablo de derechos porque, bueno, se puede dar el caso de que a lo mejor un actor, un compositor, que esta cuestión de las regalías quede de una vez bien definido, ¿no? Y bueno, de esta forma, cuando otorgas tu testamento, tus herederos pues no van a tener problemas, van a tener que acatarse a lo que tú hayas decidido y son básicos los requisitos que se necesitan para otorgar un testamento. ¿A partir de qué edad? Como bien lo decías, no se necesita llegar a viejo. ¿A partir de qué edad se puede otorgar un testamento? Pues a partir de los 16 años. Entonces, hay como un chico de 16 años, bueno, pues puede ser un rico heredero. El iPad. ¿A quién le dejo el iPad? Así es. ¿A quién le dejo los soldaditos, no? Eso se puede determinar desde esa edad. Necesitas acudir al notario, tu identificación con fotografía. Últimamente ya es a muy bajo costo. Y vaya aquí una noticia, estamos por empezar septiembre, que es el famoso mes del testamento, que se instauró como un programa a partir del 2003 por la Secretaría de Gobernación, donde ya son a muy bajo costo, los notarios reducen hasta en un 50% sus honorarios y es mucho más fácil. Les voy a comentar unas cifras, nada más para que se den cuenta del alcance que ha tenido este programa.
En el año 2000, que no existía, se otorgaron 6,805 testamentos, de acuerdo con cifras del Colegio de Notarios del DF. ¿En dónde? ¿En México? En México. Y aparte, bueno, en el año 2013, para que veamos la comparación, se otorgaron 92,000. Wow. Lo que nos habla de que pues ya la gente está entrando a esta cultura de la prevención, como bien lo decías, nadie tiene la vida comprada y en cualquier momento, cualquiera, nos podemos ir, ¿no? Yo creo que también a veces es parte mucha desidia, ¿no? A mí, en lo personal, he de confesarlo, los trámites y todo esto de repente se me hace que van a durar mucho, que en lugar de que sea un beneficio, a veces lo veo más como pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, sí quitar a lo mejor esta parte del tabú. Del tabú, ¿no? De que nos puede llevar tiempo, de que nos puede quitar de hacer cosas que generalmente hacemos de la casa, del trabajo, etcétera, ¿no? Y verlo como un beneficio, como tú dices, realmente para nuestros seres queridos, porque Claro. no sabemos cuándo nos vamos a ir. No, y además te lleva aproximadamente 1 hora. No es nada. Entonces, No, en realidad, yo creo que quienes no lo han hecho es... Perdón por la Sí. pedrada. Muy irresponsable. No, es que en realidad, imagínate, de ocupar 1 hora Sí. No, a tener que llevar un juicio sucesorio, imagínate. No, y luego hay que tener en cuenta algo que es bien importante. Cuando muere un ser querido, que es algo que también lo hemos visto en el transcurso de los años que tenemos en esta experiencia, que también manejas duelo, todo eso, es muy común. Cuando ya no está la persona, esa parte afectiva, ese vacío que deja en una familia, ese a lo mejor no comprendo por qué pasó o simplemente ya no está. Desafortunadamente las emociones salen a flor de piel. Sí. Y las cosas con que tú decías, bueno, jamás me pelearía con mi hermano por esta cuestión, pero a lo mejor, ya que está la cuestión emocional de que no, pero es que yo sí quería ese cuadro, tú sabes cómo quería ese cuadro de mi mamá y no, pero a mí es súper importante dejar esas cosas claras porque la emocionalidad al final, cuando alguien se va, se proyecta mucho en los testamentos. Algo que yo he visto comúnmente es esa parte de ya se fue, sí. y ese vacío que deja, esa no explicarte algunas cuestiones, esa parte afectiva se va hacia el dinero y hacia los bienes. Claro. Y no necesariamente porque es una cuestión superficial, sino porque la emoción así es, la proyectas de una manera, y si no hay un orden en cómo se pensaban dejar las cosas, dejas muchísimos problemas en adelante, que no importa que se lo hayas dicho 20 veces a mi hijo, a tu hijo, este cuadro es para ti, este coche va a ser, no hay nada como dejarlo por escrito, porque al rato no solo hay que tener en cuenta, no solo es la familia directa, luego ya llegan que si los esposos, que si las esposas, que si las nueras, que ay, ¿por qué te vas a dejar así? Que te den esto, tú hiciste más por ella. Entonces hay que dejar las cosas claras. Y algo que me llamó la atención cuando estuvimos platicando del tema, Clau, el otro día, me decías que no es, como dices tú, no es necesario que tengas muchos bienes y puedes ir previniendo, y que también en los testamentos se puede dejar estipulado detalles que hasta a lo mejor pensamos que no va. ¿Cuál podría ser esos detalles? Mira, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Una madre soltera que no tiene bienes, paga renta, tiene deudas y tiene 3 hijos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer sus hijos cuando ya no esté? Pues en un testamento puedes dejar definido quién va a ser el tutor de esos menores. Y no solamente quién va a ser el tutor que se va a encargar de que pues tengan alimentos, tengan educación, un bienestar. También puedes nombrar un curador. La figura del curador es quien va a estar echándole ojo, quien va a estar vigilando de alguna forma que ese tutor cumpla con esa función. Y como lo decías hace rato, las palabras se las lleva el viento. Entonces, más vale dejar las cosas claras, ¿no? Y desafortunadamente en los testamentos como en los divorcios, cuando se va a un juicio, saca lo peor de cada persona. Se dan hasta por debajo de la lengua, ¿no? Entonces, fomentar más esta cultura de la prevención, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que, por ejemplo, yo, como una persona civil, tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer? Acudo a un notario, me decías, con una identificación. Así es. Y tengo que llevar copia de mis bienes, nada. No. El notario incluso te va a dar una asesoría, te va a hacer algunas preguntas para ver qué bienes tienes, de qué forma los quieres administrar. Aquí se dan, como decía Laritza, puede en un testamento
especificar muchísimas cosas. Supongamos que eres una persona que tiene acciones, que tiene valores, obras de arte. Todo eso se lo vas a comentar al notario y él incluso te podría aconsejar. Hay que crear un fideicomiso testamentario. ¿Para qué sirve esto? Y es bien importante que lo sepamos. Cuando dudas, no tanto porque le tengas desconfianza a tu heredero, pero si supongamos es un pintor, es un artista, entonces no tiene los conocimientos suficientes para administrar bolsa de valores, etcétera, a través de esta institución. No todos. Exacto, no todos, ¿no? Pero se puede dar el caso. Sí. A través de esta institución creas este fideicomiso, él le va a administrar sus bienes y le va a estar entregando el producto o la ganancia de esos valores. Entonces, no hay necesidad que hagas un inventario, una lista, no. El notario solito te va llevando de acuerdo a lo que específicamente quieras hacer. Te digo, puede ser una persona que no tenga bienes, te va a aconsejar en cuanto a los menores, o puede ser una persona que, supongamos, tiene un hijo fuera de matrimonio y se lo comenta el notario. Ah, bueno, pues a través del testamento se puede reconocer a ese hijo. Nada más, ojo, tanto las deudas reconocidas en testamento como los hijos son cláusulas irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Te tocó. Que aunque quieras cambiar tu testamento, lo puedes cambiar en todo lo demás, pero en esto va a subsistir. Ya reconociste al hijo, pues porque de alguna forma se tiene que velar legal, ¿no? Y es un instrumento legal, claro, en donde está ya reconociendo los derechos de esa persona, ¿no? Hay tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, por comentar algo, ¿no?, que protege el interés jurídico del menor. Ah, ya dijiste que es tuyo, pues ahora lo reconoces y ahora te haces cargo. Entonces, digo, hay que tener como mucho cuidado con lo que se le dice al notario, bueno, ¿no? es más difícil, ¿no? Bueno, que obviamente puede llegar a suceder, pero yo creo que las personas de lo que más te puedes querer librar es de las deudas, como decías, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, estas deudas reconocidas en testamento, ¿cómo son? Estas deudas, si las reconoces, obviamente tú vas a destinar cierta parte de tu patrimonio a que sean liquidadas. Y en este caso, la figura del albacea, que ya vamos a tratar más adelante, es la que se va a encargar de que pues se cubran esas deudas. Obviamente, si se cubrieron antes de que tú fallecieras, ya no existe. Pues ya no existe, ¿no? Entonces, ahí sí desaparece. ¿Y sí hay personas que las reconocen? Pues yo creo que son contadas, ¿no? Siendo honestos, se me hacía muy raro. Siendo honestos, yo creo que son contadas, ¿no? Pero a lo mejor es una deuda que se está pagando. Entonces nada más, y es alguien a quien aprecias mucho. Y que te interesa recuperar ese bien o que no te quiten ese bien, ¿no? Claro, una prenda que dejaste, algún empeño o algo así, eso se puede hacer para que no pierdas ese bien, ¿no? Un reloj que era de la bisabuela, los anillos de matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos son contados, pero sí, pero suele pasar, existe. Y también otra pregunta, hay casos así extremos de, por ejemplo, detallitos como el perro, peculiaridades de, como vemos claro, en las películas también, ¿no? De que, bueno, sí puedes heredar siempre y cuando hagas esto y esto y esto y esto. ¿Eso existe? Sí puedes establecer ciertas condiciones, ¿no? Y vaya, esos son casos como extremos y muy de película, pero por ejemplo, a mí se me ocurre y algo que a veces se va un poco de vista, ¿no? Actualmente, y muy tristemente, los adultos mayores sufren muchísimo maltrato. Ya no solo de parte de hijos, sino de nueras, yernos, incluso hasta de los propios nietos, ¿no? Y se me ocurre, ¿qué pasa cuando ese matrimonio de personas adultas mayores está casado por bienes mancomunados, supongamos? Alguno hace su testamento, pero la otra parte no hace testamento. ¿Qué va a pasar cuando fallezca uno de los dos? Pues los hijos, las nueras, los yernos, etcétera, lo van a querer sacar de su domicilio a lo mejor. Entonces ahí un consejo que yo siempre les doy es que se constituya un usufructo vitalicio. Esto es, mientras mi pareja viva, nadie la va a poder sacar de su casa, ni van a poder tomar posesión de los bienes hasta que los dos faltemos. Entonces es otra forma de prevértego. Y sí esto se da mucho más, ¿no? Y más actualmente, ya con esta apertura y esta gran información acerca de los testamentos, pues ya se da un poco más. Muy bien. Pues ya casi vamos al corte, pero sí antes, Clau, realmente los jóvenes hacen testamento, o sea,
hablábamos de que no hay una edad, digamos, en la que se puede iniciar. 16 años es una edad muy, pues ahora sí que muy temprana. Muy temprana. Pero realmente, ¿qué rango de personas se sabe más o menos esto? O sea, ¿qué rango de personas jóvenes sí llegan a hacer un testamento? Pues la verdad es que son pocas, ¿no? En su mayoría quienes hacen un testamento son las personas adultas mayores y sobre todo por los incentivos de descuento que se les dan, sobre todo en estas jornadas notariales que les comentaba, es donde más se utiliza, ¿no? Los jóvenes lamentablemente todavía no tenemos, no. Creemos que vamos a ser eternos y que y en cuanto a los jóvenes, nosotros los jóvenes. Pero tú te referías a los de 16, ¿no? A los de, sí, 20, 22, digamos, hablando una edad muy temprana también. Y también algo que me comentaste ese día, y si también estás, por ejemplo, en un proceso legal, llámese un divorcio o algo así, de todas maneras lo puedes hacer y conviene hacerlo, aunque todavía no estén definidos bienes y demás. Sí, es importantísimo. Les voy a contar una anécdota. Es un señor que, bueno, un joven muy trabajador, perdidamente enamorado, se casó y duró aproximadamente casado, bueno, viviendo con esta persona un mes. Nunca se divorció, pero otorgó su testamento. Y lo dejó en el olvido. Se fue a vivir con otra persona, vivió en concubinato 20 años con esta persona. Fallece en un accidente de trabajo. Cuando la concubina se presenta a reclamar la pensión por viudez, ¡oh sorpresa!, ya la habían cobrado, la legítima esposa. Entonces sí, por supuesto que se puede otorgar, es recomendable, pero nunca olvidarnos de que ya existe ese documento, claro. No dejarlo en el olvido y hacer las modificaciones que sean necesarias. Y que también existía el documento de boda, ¿no? Claro, también. No perder de vista eso, ¿no? Que las circunstancias van cambiando y conforme vayan cambiando, pues no hacer caso omiso. Claro. Se tiene que actualizar. Así es. Ahora, también en esto, de repente uno escucha que hay bienes intestados y que están emproblemados y que luego ve uno edificios, en la Ciudad de México creo que es muy común, me imagino que en todas, pero es muy común ver edificios abandonados que están intestados y ¿qué es lo que pasa con esos bienes? O sea, realmente nadie los puede tocar. No, pues no necesariamente, mira, cuando una persona fallece intestada, obviamente hay que abrir un juicio para que, aquí es en este caso, se puede hacer ante el notario, se puede hacer ante un juez de lo familiar, y ellos se van a encargar, de acuerdo a las especificaciones de la ley, quién o quiénes van a ser los herederos. Entonces, no es que queden en el aire, ¿no? Obviamente, si no hay herederos, si no hay hijos, nietos, no hay familiares, se va a la beneficencia pública. Pero, digo, sí se tiene que abrir. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, pero sí se tiene que abrir un juicio sucesorio y, por ejemplo, ahí, pues digo, más vale ser precavidos, no se me ocurre. Si es una amante a la que aman con locura y pasión, obviamente si queda intestado, pues con la pena no va a tener derecho a heredar de acuerdo a lo que especifica la ley. Ok, pues nos vemos a un corte y bueno, pues muchas gracias y bueno, ya llegó por aquí Enrique, entonces mientras se acomoda y todo, pues muy buenos días. No. Programa de Touching Life en la segunda emisión y también en el segundo bloque y hablábamos de la importancia de los testamentos. Ustedes tienen bienes, ya decíamos diversos puntos significativos para poder elaborarlo y bueno, las preguntas de las redes sociales no se han hecho esperar y nos preguntan, nos comentan que si a un no nacido se le puede dejar algo a un nieto que viene en camino, al pequeño que en un futuro estará corriendo por la casa, ¿se le puede dejar algo? Claro, nada más que aquí hay una característica muy peculiar. Sí se le puede heredar al no nacido, pero concebido. ¿Sí? Esto es de acuerdo a tratados internacionales, al propio derecho constitucional mexicano. Se les reconoce estos derechos. Sin embargo, bueno, pues que sea viable, ¿no? Que finalmente nazca para que tenga esos derechos, pero siempre que esté concebido. No puedo decir a los futuros hijos de mi hijo tal, que todavía ni siquiera sabemos si se va a casar, si alguna vez
va a tratar Va de a poder concebir. concebir y- Así es. Porque en muchas ocasiones precisamente vemos esto en historias y se vuelven mitos ciudadanos y como no Así estamos es. involucrados de pronto e inmersos muchos en la ley, no sabemos. Y sucede mucho esto, que, ok, de pronto uno habla al aire sin tener bases, pero lo importante de esta emisión, como lo comentamos en la primera, es que el objeto de este programa es estar bien documentados. Así Y es. la información es el punto clave. Entonces, a mí me gustaría saber, en base también a lo que dice la gente de las redes sociales, y que si únicamente se les puede dejar a los familiares, No a necesariamente. cualquier persona. A cualquier persona, ¿no? Sí. Como lo decíamos hace rato, el caso del amante, ¿no? Ujú. Digo, sí se tiene que respetar en este caso la voluntad del testador. Él decide a quién se le otorgan y se tiene que respetar. De ahí la importancia de que se otorgue el testamento, de que no se quede intestado, porque puede que a la persona que queríamos muchísimo y a la que queríamos proteger, como no se hizo testamento, pues va a quedar fuera porque no está considerado dentro de los posibles herederos de acuerdo a la ley. Pero si tú decides, yo se lo quiero dejar a Chuchito Pérez, se tiene que respetar tu voluntad. Y hace rato comentábamos que hay jornadas notariales. ¿Podemos Exacto. recordar, por favor, en qué meses son? Sí, claro, empiezan en septiembre Sí. en todo el país. Y les decía, son súper recomendables porque además de que se bajan los honorarios del notario, como ya lo comentaba, se bajan impuestos a pagar, y también se van a ampliar los días de atención en las notarías y las horas de atención. Entonces, no hay pretexto. Sí podemos acudir porque ya tenemos, saliendo de la oficina, podemos acudir, podemos ir un sábado, de acuerdo a los horarios que maneje cada notaría, ¿no? Entonces, muy recomendable. Ojalá que se tome nota. ¿Tú ya tienes tu testamento? No tengo bienes, por eso no tengo testamento. No importa, es lo que No comentábamos importa. hace ratito, no importa que no tengas bienes, si finalmente quieres tomar decisiones respecto a hijos, respecto a otro tipo de decisiones, hay que tomarlas en testamento y no se necesita tener bienes. Qué importante, de pronto en este bloque, en el primer bloque que estaba checando redes sociales y demás, no escuché esta información y eso es lo que comentaba hace un momento, el estar informado es el punto clave. En muchas ocasiones tenemos miedo de acercarnos a la ley, de pronto pagar un abogado o pagar ¿cómo se llama el profesional? ¿El notario? El notario público, y lo importante es la información, y si están estas jornadas pues hay que aprovecharlas, hay que acercarnos a la ley, Claro. las redes sociales, hay hoy en día páginas de internet que también te brindan información, y esta cuestión de estar bien documentado, de ser autodidacta es fundamental, y te vas empapando poco a poco de ver, por supuesto, programas como ver videotutoriales en internet, todo te va sumando. Entonces ya cuando llegas pues con un profesional de las leyes vas mucho más despejado, no son tantas las dudas. Claro, y además, ahorita que comentabas, es algo bien importante que se tiene que saber. Antes de que otorgues tu testamento, o sea, no necesitas incluso tener un abogado, porque muchas veces dicen, es que le tengo que pagar al abogado, es que le tengo que pagar al notario. No es cierto. Con que tú vayas con el notario, él te va a asesorar, y te digo, en estas jornadas es a muy bajo costo, y el costo que tiene el realizar un testamento no se compara con nada a llevar un juicio sucesorio porque no se otorgó testamento. Entonces, de verdad, es disparado el monto que se tendría que pagar, el tiempo que se tendría que invertir, las complicaciones familiares, que el no ponerse de acuerdo, ¿no? Porque, como lo decíamos hace rato, yo me llevo súper bien con mi hermana, con mi hermano. ¿Y qué pasa cuando hay bienes de por medio? Pues ya entran nueras, yernos, nietos, ya todo mundo opina, y entonces sí, el alboroto va a ser tremendo. Sí. ¿Qué otros casos, Clau, nos puedes comentar que han sido como de los que recuerdas más, en cuanto a que, por ejemplo, la dificultad que se puede ir sumando de diferentes, cuando tienen hijos de diferentes matrimonios, por ejemplo? ¿Cómo resulta o cómo se debe organizar esta parte? Ok, aquí, vaya, en tu testamento vas a decidir incluso a qué hijos sí les dejas y a quiénes no, o supongamos es un predio y sin ni modo, si les tocan 10 centímetros a cada uno y así lo estipulaste, así se tiene que respetar. Si son diversos bienes, te digo, se puede hacer en el testamento el reconocimiento de a lo mejor esos hijos que siempre conviviste por muy debajo del agua con ellos, pero nunca fuiste al registro civil y dijiste, sí es mi hijo, ¿no? Los apoyaste a lo mejor económicamente por no tener problemas con tu pareja, pero
tal vez el testamento es una buena oportunidad, ¿no? De hacerlo y de reconocerles sus derechos y de también otorgarles bienes a heredar. Algo bien importante que decías ahorita, por ejemplo, otro caso, cuando se tiene una persona que tiene alguna discapacidad o que por algún motivo no pueda trabajar, también en el testamento podemos otorgarle una pensión alimenticia. Entonces, es un sinfín de oportunidades las que nos da el testamento, ¿no? No solamente a lo mejor de heredar bienes materiales, ¿no? Nos proteja de muchísimas otras cosas. Y eso que dices es bien importante porque nos suma, nos va sumando, nos va dando más elementos y como tú dices, hay un sinfín de posibilidades y de pronto nosotros pensamos, ok, vamos a dejar un bien material y punto, y no tenemos más. Nuestra vista está más cerrada, estamos mucho más compactos, pero de lo que comentábamos en las redes sociales, la gente también le interesa saber si, ya lo comentábamos que no únicamente a familiares, sino a gente en general, a menores de edad, ¿tiene como otras complicaciones legales dejarles a menores de edad? No es tanto una complicación, pero sí hay que prever si los dos papás fallecen, ¿quién va a administrar esos bienes mientras ese niño llega a su mayoría de edad? De ahí que se nombran estos tutores que comentaba. Y este tutor va a administrar los bienes para su alimentación, para su educación, para todas sus necesidades básicas. Y se va a nombrar el curador que mencionaba hace ratito, quien va a estar vigilando que ese tutor cumpla verdaderamente su función. Y solamente que un juez o el notario lo autorice, el tutor no va a poder disponer de los bienes, únicamente administrar. O sea, tú no puedes, si te dejaron supongamos, una casa para estos menores, tú no la puedes vender, porque finalmente se destinó para vivienda. Entonces, hay que prever esto y este tutor no va a tener carta abierta, ¿no? Va a tener ciertas limitaciones para poder cumplir su función. Perdón, no puedo con la duda, ¿por qué le pusieron nombre de curador, sabes? No. Es que se me hace raro. Es un término latín que se utilizó en el derecho romano, que, bueno, finalmente ahí sí, perdón, no recuerdo por qué el nombre. Sí, se los vamos a investigar. Vamos a investigar. Pero sí me sonó muy raro curador. Curador. ¿No? Me sonaría a lo mejor más como supervisor o supervisor. No sé, otra cosa, pero curador como que... Sí, no olvidemos que, bueno, el derecho que tenemos en México proviene precisamente del derecho romano. Por eso hay muchos latinajos ahí, que, por ejemplo, el difunto se le llama de cuyus, ciertos nombres muy técnicos. Y no era apodo, y no era muy... Sí, no era apodo. No era su apodo. No, así es. Yo también tengo una pregunta un poco extraña, pero a posiblemente nuestro público también tenga esa misma duda. Vamos a suponer que a un pequeño le dejan un bien, una pensión, algún tipo de estas cuestiones. Y tiene que haber un curador de por medio, tiene que haber un par de personas de por medio antes de que llegue a su mayoría de edad. A esas personas, ¿quién les paga? Esto me parece importante porque si esta persona no tuviera, o su familia de este pequeño no tuviera la capacidad financiera y por eso están recibiendo de alguien, de estos bienes que recibió, supongamos que fuera en efectivo, de ahí se puede descontar, legalmente va a estar sustentado para que no se piense que el dinero se está yendo hacia otro lugar. Claro, sí, por supuesto, se puede especificar en el testamento, mi cuenta bancaria tal va a ser destinada para que mensualmente se otorgue una pensión de tanto, ¿no? ¿Quién les paga? Nadie. Principalmente se nombra como tutor y como curador a familiares. Esto no tiene una remuneración económica. Aunque es importante. Sí, porque claro. si te toca, pues ya. Sí, además, es complicado. Aquí no olvidemos, bueno, es entrar a otro tema, pero no olvidemos que el Código Civil señala cuando a falta o por imposibilidad de alguno de los padres no se puede otorgar la pensión alimenticia, los siguientes obligados son los abuelos, de padre, de madre, y también Pobres, y los también si tíos, no tienen recursos, también pues. los tíos. Y bueno, quiero aprovechar este momento para también recordarles a todos ustedes que nos están viendo a través de la señal de radiotv.mx que hay una página que es la de diputados, una página en internet. Entonces en esta pueden acceder a un sinfín de leyes mexicanas totalmente gratis que tienen esta apertura online y no necesariamente tienen que ir ahora corriendo a la librería o a la biblioteca para adquirir la ley. Entonces pueden verlas actualizadas en todo momento.
y lo importante es eso, vuelvo a repetir, es la información, es estar todo el tiempo documentado para despejar dudas, para aclarar, y también, digo, voy a utilizar una palabra muy, un modismo, no nos quieran ver la cara en muchas ocasiones, porque esta cuestión que yo decía de los miedos y que no sabes con un abogado y le hablas bajito y te tapas la cara y le dices, abogado, ayúdeme, y estás con todo el miedo y la desesperación y el estrés. Exacto, es mejor que te documentes, que vayas a las leyes, y qué mejor que en esta página de diputados. Ustedes en los buscadores de internet, en Google, por ejemplo, pongan diputados, los va a llevar, me parece que es diputados.gov.mx, no estoy del todo seguro, pero allá están todas, la ley de impuestos sobre la renta, todas estas en cuestiones civiles, del IVA y de muchísimas más, que ustedes seguro se van a poder, pues les va a servir mucho para documentarse, están en formato PDF, y bueno, ya tenemos YouTube ahora que tiene videotutoriales, tenemos muchas herramientas para tener más información, que eso es importante. Y lo bueno es que Enrique ya le quedó claro que si alguien le pide que sea tutor, no le van a pagar. No le van a pagar. Así es, ¿Cómo es así posible? es. Ya se estaba anunciando. Emocionando. Voy a ser el tutor de mucha gente. Se dije. estaba anunciando. Así es. Y otra página que les podemos recomendar Sí. es la del Colegio de Notarios del Distrito Federal, donde ahorita están haciendo muchísima promoción a estas jornadas notariales. Y nada más una pausa aquí, Iri nos ayudó a buscar el significado de curador. Es un comisario o un representante civil. Así Un es. representante. Así es es. un sinónimo de lo que comentabas hace un Es momento. una palabra, dice que usar Es latina e inglesa, es combinada, ¿no? Rachel. Muy interesante. ¿Qué Pues, tal? pues estamos a punto de irnos al corte, y las redes sociales son muy importantes. Recuerden que estamos en todos lados, y lo importante de este programa es que posteriormente en YouTube se va a encontrar, y por supuesto lo pueden checar en la página de Touching Live y en las redes sociales de Touching Live, para que lo puedan ver completo, hacer las pausas necesarias de lo que hemos comentado e irnos a la ley, remitirnos a la ley, nuevamente ponerle play al programa, porque se trata de eso. Este programa me gusta porque es una especie de videotutorial, si lo quieren ver así. Pueden poner todas las pausas que quieran, pensar un poco, informarse y volver a tener continuidad, porque vamos a estar tratando a lo largo de estas emisiones, ahora llevamos la segunda, pues temas de interés social. En el primer programa hablábamos de liderazgo, ahora hablamos de estas cuestiones tan importantes para la gente, que son, ¿qué es la cesión de bienes? ¿Qué sinónimo, qué palabra clave podemos utilizar ahí? ¿Ceder bienes, ceder derechos? ¿Cómo? Más que nada es dar la posesión y la propiedad Dar posesión y de propiedad. tus bienes y derechos a quien tú decidas. Siempre son bienes y derechos, nunca son obligaciones, nunca. No, puedes dejar especificado, como en el caso que decíamos de las deudas, ¿no? Ujú. Que en este caso la albacea se encargue de que con tal cuenta se pague a tal persona, o que a tal deuda para recuperar tal bien, ¿no? Como lo decíamos hace rato. Muy bien. Y aparte, volviendo a tocar el tema, también lo que es nuestro seguro médico, lo que es dejar claro estas cuestiones funerarias, Sí. lo que es, a veces, si no tenemos nada que heredar, mínimo no les heredemos problemas a los hijos. Y ya con eso yo creo que es la primera mejor herencia, ¿no? Así Porque ya después los pobres se quedan pagando deudas de gastos médicos, los gastos funerarios, Claro. luego a todo el mundo los Sí, no agarran de están sorpresa. previstos, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es una cosa de planear, ¿no? Planear nuestra muerte. Ahora, a mí me ha tocado, digo, yo creo que a muchos de ustedes, cuando están con una tarjeta bancaria, etcétera, muchos ofrecen de repente esta parte dentro del seguro de vida, ¿no? El apoyo en gastos funerarios, etcétera. Como que se está haciendo mucho más, ahora mucho más, pues informativo, tanto porque lo está ahora sí comentando la gente, o sea, desde el momento en que te ofrecen un seguro, tú ya tienes la posibilidad incluso de decir, bueno, puedo destinar tanto dinero al día, porque a veces es $1, $2 al día en la cuenta, Así es. y que esto quede cubierto, ¿no? Y que no, como dice Laritza, que no heredes ese tipo de problemas, ¿no? Porque finalmente sabemos que en el momento de una pérdida, esta parte está mucho más sensible, y aún así, los familiares tienen que hacerse cargo de muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces así dejarlos es. lo más ligero que se pueda. Y esto que dices me parece totalmente importante. De verdad, esto creo que es lo más importante del programa, con toda honestidad se los digo, porque en muchas ocasiones, en todas las ocasiones, no pensamos que nosotros a nuestros 20, 30 años, 40, cuando nació... Súbele. Yo obvio soy mucho más Jóvenes joven. Pero no Ay, pensamos de verdad que que cuando nuestro bebé nació, etcétera, podamos tener la pérdida de alguien cercano. Yo les quiero comentar algo que le pasó a un amigo ahora, y pertenece a una realidad que está muy cercana a mí, que su familia
día iba por la carretera y bueno, murieron 3 personas, eso tiene apenas unos días y evidentemente que ellos jamás pensaron en esta posibilidad del testamento y también desafortunadamente tuve unos problemas de salud y yo pensaba cuando estaba en el hospital hace unos días que no iba a sobrevivir y junté a mis hermanos, a mis papás, a toda mi familia, le llamé a mis amigos y demás y yo les dije muy claro, quiero que tomen esto con inteligencia, creo que no voy a salir de esta. Y este es su programa póstumo. No, gracias a Dios, afortunadamente no me ha llevado, pero bueno, eso es importante. A mí, como comunicador, como conductor, me sirve muchísimo, me retroalimenta esto que estamos hablando ahora. Y de verdad, con toda honestidad, les digo que sí es bien importante, de pronto cuando nosotros lo vemos de aquel lado de la pantalla, decimos, ok, muy interesante, está muy bien, me entretuvo, me informó y ya, y vámonos a otra actividad, vámonos a otra cosa. Y eso no me va a pasar a mí. ¿No? Exacto. Y aprovechemos septiembre, aprovechemos los descuentos. Aprovechemos este tipo de seguros, porque a veces no tenemos a veces la cultura del ahorro, pero bueno, podemos tener esta parte protegida con seguros, que yo creo que también son una buena alternativa, porque a final de cuentas ahí está el dinero y se puede utilizar en estos casos, ¿no? Puede ser cubrir y dejar un poquito más protegida a tus familiares. Todavía no nos vamos a corte, ¿verdad? Ya, no sé si ya nos vamos a corte, ¿verdad, Cabina? Pues nos vamos a corte, tenemos redes sociales, está el tema muy interesante, ya tenemos el último bloque de regreso. Así es. Pero bueno, seguro vamos a dar puntualmente información, traigan en dónde anotar. Ahora en un momento más les vamos a dar, por supuesto, las redes sociales de Touching Life con lujo de detalle, la página de internet para que puedan estar en contacto con nosotros. Pues vámonos un corte y ya volvemos. ¿Qué tal esta canción, Está buena. Pues estamos en este último bloque de Touching Life y el programa de hoy pues le pusimos el último regalo. De verdad que es muy gratificante poder recibir un bien y qué mejor si es de alguien que lo trabajó y que estuvo contigo bien, en paz y demás, que hubo que compartieron a lo largo de la vida y en muchas ocasiones también supongo yo que debe ser inesperado. De pronto puede ser, digo, tal vez es un poco extraño, como en las películas sucede que te dicen, ¿no? Te llaman por teléfono y te dicen, oye, te acaban de dejar esto, ¿no? Y uno no se lo espera. Entonces creo que ese momento, ese justo en el que nos debemos de informar para saber de qué manera tratarlo. Y la gente a través de las redes sociales tiene muchas preguntas. Hay algo importante, una de ellas es de los fideicomisos, porque decimos, vamos a dejar para este pequeño o para tal persona, para sus estudios o para tal proyecto un fideicomiso, pero no tenemos una idea realmente qué es un ahorro, cómo se maneja legalmente, ¿qué es? Ok, va a ser una cantidad de dinero, bienes o valores que tú vas a destinar para algún fin. ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, vas a contratar con una institución financiera para que ella administre esos bienes y el producto, la ganancia de esos bienes vayan destinados a ese fin que tú determinaste. Si es para los estudios, bueno, pues a lo mejor pongo a trabajar estos valores y las ganancias, voy pagando las colegiaturas. ¿Qué recibe la institución? Obviamente recibe honorarios que se fijan mediante algún contrato. ¿Y no se puede ocupar ese dinero para otra cosa? No, para ningún otro bien. Aunque tenga una emergencia, si el testador dispuso que va a ser única y exclusivamente para pagar estudios, se tiene que respetar eso, porque está por contrato. ¿Y si ¿Ahora estudias o O estudias? estudias. pero qué tal si para la parte contraria? Sí. ¿Puede suceder? ¿De qué, perdón? De ¿De que no se utilice para ello? No, Yo o dije, sea, no que existe. no se muera. que no se muera. No, o sea, es que en realidad la institución tiene esa orden. No puedes hacer algo distinto. Muy bien. Ok, tiene esa orden, pero digamos, la persona muere después de que el hijo ya terminó los estudios, entonces ya se puede reclamar ese dinero. Sí, Ahora porque ya no existe Ok. el objeto para el cual fue creado. Ok. Ahí y, sí. y son administradoras de fondos, no es un banco como tal.
Puede ser alguna, hay bancos que tienen esta figura y que puedes muy contratar con ellos, ¿no? Por ejemplo, Nacional Financiera es una de las principales que tiene este tipo de fideicomisos, ¿no? Pero varios bancos utilizan este tipo de contratos bajo una comisión y se puede llevar perfectamente. Y yo estoy muy preguntón A en ver, esta yo. ocasión, pero quiero hacerles una pregunta a ustedes dos. Los bienes que adquieren, también lo hago para mí, para toda la gente de acá y por supuesto para ustedes, todos los bienes que adquieren siempre los facturan. ¿Y qué tan importante es esto? Porque en muchas ocasiones supongo que ha de ser importante que si tú vas a dejar algo, ¿cómo digo que este micrófono es mío si no hay nada que lo avale legalmente? Ya te entiendo, o sea, cuando compras algo. Sí, Sí. es muy importante, ¿no? Yo últimamente lo hago. Yo no. Pero por yo- otra cuestión legal. Siempre la legalidad es importante y a todos nos debe Pero de no ser bien. acostumbraba. Oye, Clau, hay una pregunta por aquí. Dice, ¿quién paga los impuestos y cuánto se paga tras recibir testamento? Ok, esto pues obviamente se tiene que pagar parte de los herederos al momento de recibirla. Por ejemplo, se me ocurre si es cuenta bancaria o eso, se van a restar estos impuestos. ¿Cuánto se paga? Va a ser muy variable, porque a lo mejor dejé un coche, a lo mejor dejé 3 casas, entonces dependiendo del valor del bien se toma un porcentaje y eso es lo que se paga. Ok. Ok, creo que nos falta algo muy importante, la albacea, para que no se nos acabe. Así es. Esta figura del albacea yo creo que es fundamental en el testamento. Para mí debe de cubrir ciertos requisitos. Tú puedes nombrar albacea a quien tú quieras, pero yo siempre les aconsejo, primero, que sea una persona de su entera confianza. Que se platique con esta persona, oye, fíjate que ya estoy haciendo mi testamento, quiero que seas mi albacea. Y tampoco le pagan. Tampoco, Ay, no tampoco puede ser recibe, posible. no. Lo siento, no recibe ninguna remuneración, ¿no? Pues de preferencia que se lleve bien con los herederos, ¿no? Incluso si se puede, porque digo, a lo mejor es mucho pedir, pero que tenga cierta figura de autoridad ante ellos, ¿sí? Porque siempre, como les decía hace rato, ¿no? En testamentos y en divorcios, a veces saca uno lo peor que trae adentro, ¿no? Sí. Entonces, más vale que sea esto, que acepte el cargo. Es importante que previamente lo acepte, porque si no después, bueno, no va a querer acudir, va a poner pretextos. Finalmente lo tiene que hacer si está nombrado, ¿no? Pero sí de preferencia que sea alguien así de suma confianza, que tenga tiempo. También que tenga tiempo, ¿no? Porque a veces si es una persona que todo el tiempo está viajando para encontrarla. ¿El albacea también puede estar dentro de la herencia? Sí, ¿O es también, alguien que es también puede ser uno de los herederos quien se nombre albacea. ¿Y no eres como juez y parte? No, en ¿No? este caso no, porque finalmente solo vas a administrar, pero quien en realidad va a adjudicar esos bienes va a ser el notario o el juez de lo familiar, dependiendo de dónde se lleve. Pero ahí el albacea nada más, yo te entrego las llaves del coche, yo te entrego las llaves de la casa. Esa es su única Como que función. da fe de que el proceso esté así. Sí, ni siquiera tanto la fe, ¿no? Porque este es el papel concretamente del notario. Pero sí, el encargado de, pues, de dirimir controversias que pudieran surgir, malos entendidos, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, y también el tiempo es fundamental, ¿no? Que tenga esa disponibilidad de que en cuanto fallezca la persona, es él quien va a acudir al notario con el acta de defunción, una identificación oficial, y generalmente se le tiene que avisar dónde está el testamento para que lleve una copia. No hay problema si no la encuentra, porque bueno, nunca falta, ¿no? Ya la escondió el hijo, etcétera. Pues esto no importa porque al final de cuentas el original queda en el protocolo del notario, que es un libro que él tiene ahí y que incluso se manda al Archivo General de Notarías para que por cualquier extravío, por cualquier situación, inundación, incendio, etcétera, se pueda tener siempre una copia del testamento. Clau, hay derechos que se vayan ganando, por ejemplo, a mí esto, bueno, muchas veces he escuchado este tipo de casos, ¿no? Que está una casa donde vive la familia, o sea, es de la abuelita, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y pues por circunstancias de la vida han venido llegando tanto hijos como de repente nietos y están ahí en esa misma casa. Si esta persona muere sin dejar un testamento, ¿tienen más derechos las personas que están viviendo ahí que los que no están Herederos viviendo ahí legítimos. o cómo procede esto? Ok, de acuerdo al Código Civil, que es el que regula esto, tiene el mismo derecho el que vivió con la abuelita que el que no vivió. O
O sea, los principales con derecho a heredar primero, pues son los hijos. Es descendientes, ascendientes y familiares colaterales hasta en un 4º grado. Pero en ese orden. Ajá, primero hijos, después los papás. O sea, eso también es importante, ¿no? Generalmente se tiene la idea de que pues, se les va a heredar a hijos, a nietos, pero también se les puede heredar a los papás. Claro. ¿No? Pero digamos, en caso de que es una abuelita que ya es como, ¿no? Ahí iría primero con los papás. Con sus hijos. Y ya de ahí, o sea, digamos, son la primera línea, ¿no? Exactamente. No es de que orden. vamos a repartir la casa entre todos los que estamos. Primero los que primero nos quedamos hijos. hasta el último momento. No, primero sus Ok. hijos. Sí, es que esas situaciones luego las escucha, bueno, para mí es muy frecuente de repente que me están contando casos y dices, híjole, qué impresión y qué relajo, porque dentro de estos lugares que ya viven no solo algunos hijos, sino algunos nietos, Con las esposas, ¿no? Así Pues sí se me hace como una situación muy difícil. Sí, muy complicada, pero bueno, cuando hay intestado, pues las leyes son bien claras, ¿no? Y nos vamos a ese orden que ya nos marca el Código Civil. Y bueno, en muchas ocasiones he escuchado que dicen los abogados conforme a derecho, Así entonces es. debemos apegarnos a la ley y en un momento de un deceso, de una muerte, pues no hay que bloquearnos, hay que actuar con tranquilidad, pero sobre todo con inteligencia. Y si ya lo comentábamos hace un momento que esta cuestión de acercarnos al Código Civil y a las leyes en esa materia que lo regulan, pues sí actuar conforme a derecho, no ser negligentes, porque en muchas ocasiones la gente actúa de mala manera cuando muere alguien más, que ya lo comentábamos, se traen sus pleitos, Así pero es. creo que es la peor forma porque alargan los procesos. Entonces una familia dice algo, porque también tengo entendido que en estas charlas, o no sé cuál es el término legal que tienen en un tribunal, en un juzgado, en el lugar preciso, pues siempre son diferentes, cada quien tiene sus verdades, cuando no hay Así testamento, es. entonces no hay que actuar negligentemente, todo conforme a derecho y todo bien pensado. Si ahorita ustedes están viendo este programa, pues, y si tienen bienes o no tienen bienes, como lo comentábamos, pues tómenlo mucho más cercano a ustedes, no tan lejano, y pues piensen en qué es lo que va a pasar en su caso, acérquense a sus familiares. Yo, por ejemplo, ahora llegando a casa le voy a decir a mi mamá, ¿qué pasó? Vamos a hacer esto, ¿no? Pero para que ella ¿A ella también le vas sepa, a pedir el testamento? yo, los dos, ¿no? Qué importante es que Aprovechemos, sí, sí, claro. sí, para que todo esté La está muy bien y invitando. muy claro. Sí, exacto. Señora, no se deje. No se deje. Mamá, no. No estaba Si quieren, muerto, pueden estaba de llamar. parranda. Andaba de parranda. Ahora, Clau, digamos, ¿cuáles son las características que se sugieren algunas con las que deba contar, por ejemplo, estas figuras que hay muy específicas en los testamentos, como albacea, como tutor? O sea, ¿hay características que se recomiendan? Principalmente el requisito es que sean mayores de edad. Ese es el requisito, ¿no? Obviamente que no esté compurgando alguna pena en prisión, cómo se va a hacer cargo, de preferencia, pero no hay así características que te exija la ley, ¿no? Únicamente esto de la mayoría de edad, recomendable moralmente que sea una persona de tu entera confianza, en los 3 cargos, ¿no? Principalmente el del albacea, que sea muy honesto. Sí, porque es el que al final de cuentas va a ser como el encargado de administrar todo este enrollo para que cada quien tenga lo que el testador dispuso en su testamento. Oye, y una pregunta. Sí. Imagínate, no has hecho el testamento, ya estás así, ¿no? Y se te Ajá. ocurre, o que sea, una hojita así y escribes, Ah, claro. ¿no? Ok. O sea, ya. ¿Eso tiene validez? Hay testamentos privados, ¿no? Hay diferentes clases de testamento que son los ordinarios y los especiales. Principalmente se clasifica en esto. Entre los especiales está justamente cuando hay alguna emergencia. Supongamos es un soldado, está en la guerra. Pero ya casi le cayó una granada, le están amputando la pierna, bueno, vámonos a un caso extremo, ¡Qué ¿no? fuerte! ¡Wow! Bueno, Parece muy violento. El último brazo, el último dedo. Sí, no, la descripción estuvo... Ok, Clau. Sí, bueno, Ya entendimos. para irnos un poquito al ejemplo, lo que puede hacer es que, bueno, pues si está el soldado o su compañero al lado, pues a él le dice su última voluntad, tratan en la medida de lo posible de hacerlo por escrito, en un sobre cerrado y que haya por lo menos 2 testigos, ¿no? Este es un caso extremo, ¿no? A Sí, lo para mejor que va a ser... encuentren el sobre.
No, y a lo mejor el soldado que se salva, pues es el que lo va a llevar, ¿no? Ajá. Pero sí se dan estos Sí casos se puede. especiales. Pero tiene que haber alguien más. Sí, claro. Son testigos, sí. Otro ejemplo de algún testamento especial que se me ocurre, los marinos, Oye, ¿y los suicidas? los suicidas. Bueno, pueden dejar alguna carta, pero para que tenga... No hay nadie, No. entonces. Bueno, pero para que tenga validez, pues sí, tenemos que abrir ahí un juicio para verificar. Es un caso muy especial y que puede tener ciertas características especiales que habría que ver si tenía hijos, si debía, si hay Sí, si o sea, hay no es tan alguna fácil, no pensión. tiene tanta validez. Vaya. No, hay que verificarlo, y al final de cuentas el que va a tener la última palabra va a ser un juez, si le da validez o no. Entonces, Porque de alguna manera puedes alegar alguna cuestión mental o emocional en el momento en que lo falta estabas de haciendo. estar en sus facultades mentales, ¿no? Entonces, ahí generalmente no hay como mucha validez, ¿no? A menos que un juez por las circunstancias específicas determine que sí, pero generalmente no lo va a hacer. Y para estos casos especiales, para que independientemente de los testigos que avalen que está sucediendo eso, puede haber un perito que los grafos, la tinta y demás Exacto. cheque que tienen validez, porque tal vez no, y tal vez es falso, y tal vez no era él el que lo... Sí, claro, el que lo ¿no? escribió. Se me ocurre, El por amigo de la ejemplo... Sí, bueno, uno nunca sabe. Sí, ¿no? Hay peritajes en grafoscopía que pueden determinar, incluso en estos es necesario tratar de plasmar la huella, ¿no? Finalmente, hay peritajes donde se puede determinar si tocó, si escribió, la pluma, etcétera, ¿no? Hay muchas cuestiones legales y de peritajes que nos pueden llevar a determinar si efectivamente es válido o no. Y como les decía, pues hay muchos testamentos especiales, como los marinos, como los militares, como los de los pilotos de avión, que pueden ser... Acuérdense que es el mes del testamento, vamos Así a es. aprovecharlo, creo que ya nos estamos Si quieren viendo. seguir escribiéndonos sus dudas y en los siguientes Así es. programas las vamos respondiendo porque la verdad es muy muy interesante. Nos faltó tiempo, Sí. porque la verdad yo creo que es como muy nutrido todo lo que nos estás dando. Muchas gracias, Clau. No, gracias a ustedes. Pues Gracias, muchísimas Enrique, gracias. que llegaste. Así es, llegué. Que por fin Pues llegó. desafortunadamente así es, el tiempo se nos está yendo, son las 12, tiempo del centro del país. Recuerden Gracias que a todos tenemos los que redes nos sociales. están viendo. Sí. Muchas gracias. Estemos en esta segunda emisión, vienen muchas más, por supuesto que ustedes a través de un correo, a través de una llamada, a través de este contacto en la página de internet y en las redes, díganos qué temas quieren tratar aquí en esta cabina y con gusto nosotros pues los comentamos con especialistas, y si desean que vayamos a su empresa, también eso es muy válido para hacer estas jornadas importantes donde se enteren todos los empleados de los temas que a ellos les interesan. Pues muchísimas gracias, soy Enrique Vera y ahora sí, nos Apoyemos a despedimos. Radio TV. Vámonos, gracias. Radiotv.mx presentó